Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Esperamos que se encuentren muy bien. Eh, bueno, acá tenemos algunos detallitos de la conexión. Así que bueno, esperamos que se encuentren muy bien. Ahorita tenemos una entrevista con el maestro Roy González. Así que bueno, vamos a esperar que ya esté enlazado el maestro y hacemos ahí está, creo que ya está el maestro conectado allí. Así que genial. Bueno, esperamos unos segunditos más a que la gente se conecte. Saludos Germán desde Bolivia, Adrián Ortiz, Juan Frías, Adrián Suárez, Juan Marcel, Jorge, Ser Trombón, el maestro Jaime Morales, Laila Díaz, Fabiola, Oscar Vázquez Trombón, Oscar Vázquez, Jorge Bufa, Mauro Madruga, Marisol Díaz. Bueno, pasan muy rápido como para leerlo. Así que bueno, saludos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta mañana tuvimos inconvenientes técnicos con la rutina que dio el maestro Alejandro Díaz, sin embargo ya tenemos el video que él grabó toda la rutina y ya está cargándose en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Así que bueno, ya podrán verlo en unos minutos, bueno, luego de finalizar esta entrevista, y también podrán ver esta entrevista que quedará grabada también en el canal de YouTube. Así que bueno, ya estamos acá haciendo enlace con el maestro Roy González. Acá está. Saludos vientos a los chicos de Viento Sur Trombón. Espero que se encuentren bien. Y acá estamos con el Hola, maestro Roy González. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? bien, usted, mucho gusto. Perfecto, perfecto. Un A ver si me gusto ven bien también ahí. un honor, y para nosotros, bueno, agradeciéndole la disposición de su tiempo para poder estar acá con nosotros y compartir un poco su experiencia como trombonista y como Muchas docente, por gracias. supuesto. Bueno, como a todos los maestros, le hacemos la primera pregunta es, ¿quién es Roy González? ¿Por qué decidió dedicarse a la música? ¿Fue el trombón su primer instrumento o anteriormente fue otro? Bienvenido, maestro Roy. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Am, bueno, yo soy Roy González, soy de Costa Rica. Soy amigo y conocido hace muchos años de Andrés, de Carla, de varias gente que ha estado con usted. Yo empecé también, igual que ellos, en el Instituto Nacional de Música. Antes le llamábamos la Sinfónica Juvenil, que es el programa Ya, juvenil de la Sinfónica Nacional, con el mismo profesor que ellos, con Humberto Baglio. ya, Um, un poco antes de entrar al programa, yo he llevado clases de piano particulares, pero tenía las ganas de tocar en grupo, entonces tomé las audiciones del conservatorio ya. y pasé por los diferentes grupos y niveles que hay que pasar ahí. O que, no sé todavía si es igual, pero en esa época tienes que llevar varios grados de proficiencia y, y luego empecé a llevar Ya. clases de trombo con Humberto. Y Humberto, ¿Qué yo siempre le digo, edad clases de trombón? ah, creo que tenía como 11 años, 10 o 11. Ah, temprano, Sí, temprano. tal vez como 11 creo. Y eso es lo que yo siempre le digo a todo el mundo de la magia de Humberto Baglio, es que lo hace a uno enamorarse del trombón. Y eso es lo que he tratado de canalizar a través de todos los años, porque yo me acuerdo de entrar y no estar muy seguro. Yo sabía lo que era el trombón y me sonaba, me gustaba cómo sonaba, pero no tenía esa seguridad. Tenía las puertas abiertas en ese momento a tocar clarinete o saxofón o lo que fuera. Claro. Y una vez que empecé con clases con él, en menos de 6 meses yo recuerdo estar más que dispuesto a seguir tocando trombón para siempre. Entonces, Qué bien. sí, sí, o sea, no sé, nunca he sabido cómo fue que él lo hace de esa manera tan natural, pero de verdad que lo hace uno enamorarse del instrumento. Um, y bueno, y después de eso seguí en la Sinfónica y tuve la oportunidad de tocar en los diferentes ensambles del instituto, hasta Ya. tocar en la banda avanzada, que en esa época el director era Alejandro Gutiérrez de Trombones de Costa Rica, y luego de tocar en la Orquesta Sinfónica Juvenil, que tuvimos muy buenas oportunidades de hacer giras y tocar muy buena música. Entonces, sí, así fue como empecé
Y estando en el programa de la Sinfónica, realmente yo creo que la camaradería, esa competencia, pero a la vez competencia sana, al menos eso es lo que yo sentía en los trombones, mis amigos de trombones de esa época. Ya. Teníamos bastante competencia, pero a la vez era positiva. De mis mejores amigos en esa época, de esa época que tocamos juntos todo el tiempo, era Marcial Flores también. Ah, Entonces, tener ese ejemplo de alguien que suena tan bien desde siempre y poder tocar con ellos al lado todo el tiempo, lo mismo le da a uno esas ganas de seguir practicando, de estudiar más. Y, y ya llega un momento donde uno no se imagina hacer otra cosa. Al menos yo no me podía imaginar hacer otra cosa. sí, ¿cuándo fue ese momento que Roy González decidió tomar esto como carrera, tomar el trombón como carrera? ¿O alguna Sí, anécdota que recuerdes sobre ese momento que tuviste que tomaste la decisión, ya, listo, me voy a dedicar al trombón? sí, bueno, creo que había, probablemente como en todo en la vida, hay varios momentos que son claves. Un momento particular, al menos yo, cuando me gradué del colegio y empecé en esa época más o menos en el programa avanzado en la Sinfónica, pero a la vez también entré a la Universidad de Costa Rica a estudiar antropología. Tenía Ah, porque no estaba seguro también en esa época, uno está muy joven y uno no sabe todavía lo que quería tener ideas, quería tener opciones. ya. Tenía esa idea de tal vez en algún momento ser arqueólogo, entonces quería estudiar antropología. A mí siempre me ha gustado leer mucho y entonces, para mí siempre me ha parecido muy interesante la antropología Ya. y la arqueología. Y ya que mencionas eso, ¿qué pasó con la antropología? ¿La terminaste? No, entonces aquí viene la historia. Entonces, eh, eh, empecé a estudiar las dos carreras, uno en el programa juvenil de la Sinfónica, que en ese momento ya se empezó a convertir en nivel universitario, Ujú. y luego en la Universidad de Costa Rica, también llevando todas las generales, llevando todos los cursos de antropología, trabajando en el laboratorio de arqueología por un semestre también como asistente. Y llegó un punto donde no tenía tiempo para todo. También teníamos giras con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ujú. En esa época también estaba tocando con la Big Band de Costa Rica, que en esa época tal vez era la única agrupación que tocábamos Big Band, tocábamos este tipo de música en Costa Rica, que lo dirigía Humberto Baglio, y también tocaba en otro grupo, Canto América, de Calipso costarricense. Ah, Ya. entonces, yo creo que llegó después de como un año o dos de estar haciendo las dos cosas, llegó un punto donde realmente no tenía tiempo de hacerlo todo, y a mí nunca me había gustado no me gusta tener malas notas, nunca. Entonces sentía que en la Universidad de Costa Rica no estaba poniéndole todo el tiempo que debería. Tenía que poner excusas cuando teníamos a veces teníamos que hacer giras a diferentes sitios y Sí, de arqueología. Entonces yo tenía que poner excusa porque tenía ensayo, o tenía que poner excusa al director de la juvenil porque tenía que ir, bueno, podía faltar a todas las giras. claro. Entonces se volvió complicado, y el momento tal vez clave fue cuando des- en verano aquí en Estados Unidos, fui a un campamento en Suwanee, en Tennessee, y llegué y conocí a mucha gente, muy buenos músicos, muy buenos muchachos, trombonistas, tubistas y todos los instrumentos, y yo sentía que yo sonaba bien, pero sentía que por no tener el tiempo necesario de practicar, realmente sentarme a estudiar todos los días como debería ser, estaba bien, pero yo decía, bueno, algunos de esos estaban como, me ganaron en la audición un par, y yo decía, yo Ya. sé, yo sé que si yo pudiera realmente dedicarme a esto, tal vez, o sea, podría estar sonando mejor. Me comuniqué con mi mamá. En esa época para matricularse en la Universidad de Costa Rica era presencial, ahora todo se hace online, pero en esa Claro. época había que hacerlo presencial. Entonces, mi mamá era la encargada de matricularme porque yo estaba en Estados Unidos, y para la matrícula del siguiente semestre tenía que hacerlo ella. Y después de hablar con ella, entre los dos nos convencimos que tal vez era bueno tomar un semestre libre de la Universidad de Costa Rica para ver si yo realmente si una vez que realmente tenía el tiempo, si de verdad me iba a sentar a estudiar las horas que yo quería estudiar.
Ah, y entonces lo probamos. Yo no estaba seguro, pero mi mamá me apoyó en eso por dicha. Y, y después de ese semestre, pasé un semestre entero de solo ir al instituto, a la Sinfónica. Ya. Y a finales de, o sea, entonces fue como a mediados de año. Y para enero del siguiente año hice una audición para una beca de Loyola. Y fue Ujú. cuando logré conseguir esa beca y me vine a vivir acá a Estados Unidos. Ah, qué Entonces, bien. Estamos sí. hablando de qué año fue eso. En el Ya me vas a... momento que ya acerca. Hace muchos años, ya me vas a sacar la edad. Entonces, sí, fue O como en sea, el realmente, ¿cuántos años tiene Roy en Estados Unidos ya? 16, creo. 16. Ah, bueno, o sea, puede decirse que buena parte de la vida, ¿no? Sí, sí, casi que toda mi vida adulta en realidad. Ya. Bueno, no te pregunto qué edad tienes, pero ya suponemos que ya Sí, con la edad que dijiste al principio, más los 16 años, bueno, ya nos dan los números ya. exactamente. No, está bien No, igual. bueno, está genial. Y una vez que, bueno, que Roy decide tomar este paso, que sabemos que, bueno, es un momento por el cual todos hemos pasado de saber, bueno, o sea, si me voy a dedicar a esto y esto me dará de comer de verdad o voy a dejar la otra carrera, porque muchos de los maestros que han pasado por acá, Roy, no sé si has podido ver parte de algunas entrevistas, pero muchos tenían una carrera a la par del trombón. ¿Ves? Bueno, Sí. afortunadamente en mi caso yo fue educación, pero educación musical. Entonces tenía a la par tanto el trombón como la educación musical y después juntó unas, pero hay otras personas que estudian otra cosa totalmente distinta, están en el trombón y estudian, por ejemplo, leyes, cosas como esta, ¿no? Conozco Entonces, varios, sí. sí, sí. Entonces, bueno, o sea, por eso la pregunta que te hice, donde me adelanté un poco a saber si habías terminado la carrera o no la habías terminado, la de antropología en este caso, ¿no? Sí, Y, eso fue y la luego, razón. luego de ese semestre, digamos, que tomaste de prueba, dijiste no, le dijiste a tu madre, no me escribas. En algún momento se presentó más adelante la oportunidad de continuar la carrera. Bueno, yo supongo que sí. De hecho, cuando esa decisión la analizamos también, preguntamos a la universidad si podía regresar. Y supongo que como son materias de bachillerato, podría regresar en algún momento. Pero como te dije, desde que me vine a vivir acá, desde que a terminar mi bachillerato en música aquí a Estados Unidos, no he regresado a Costa Rica. Entonces, Ya. he pensado varias veces de que tal vez en las universidades que he estado aquí tomarlo al lado, pero ya eso es otro. Aquí estudiar en Estados Unidos es más complicado por cuestiones financieras, es bastante Sí, caro. lo sabemos. Entonces, entonces cuando uno tiene la oportunidad de becas, de asistencias, uno las toma y trata de hacerlo mejor. Y si uno se pone a agregar materias, no siempre se vuelve tan fácil. Ya, Entonces, y una vez bueno, que te quedaste allí, ¿cuáles fueron los estudios formales que cursaste con el trombón? Ya a nivel superior. sí, bueno, entonces cuando estudié en New Orleans, estudié mi bachillerato. Entonces Ujú. terminé mi bachillerato ya tenía algunas materias, entonces como en 3 años, creo, tres años y medio terminé el bachillerato. Ya. Luego estudié una maestría en Louisiana State University, LSU. Estudié desde un par de años, ahí fui asistente de la profesora. Ujú. Empecé a dirigir coros de trombón. Ya se vuelve un poco más de aprender uno a ser profesor de universidad, un poco más de experiencia. También tocaba bueno, cuando vivía en New Orleans también tocaba de sustituto con la Louisiana Philharmonic. Tenía la oportunidad de que mi profesor era el trombonista bajo de Louisiana Philharmonic, y cuando él necesitaba a alguien, yo tocaba, o cuando algunos de los otros trombones no podían tocar, yo tocaba. Si no me Ya, equivoco, de hecho, Carla estuvo en esa universidad también el año anterior de que yo llegara. Y ya, ella tocaba creo que tiempo completo en esa orquesta. Pero cuando yo regresé, cuando yo llegué, entonces yo tocaba cuando necesitaban un trombón. ya. Ah, y Y, luego de la maestría fue cuando ah, tomé un año para tocar y para explorar cosas. Viví en Boston, viví en Louisiana.
y luego me decidí al fin de cuentas a continuar y a sacar un doctorado. Entonces me vine a- aquí a Texas, a North Texas, que es la Universidad del Norte de Ajá, Texas, que queda al norte de Dallas, se llama Denton. ya. Es un programa bien grande, no sé si alguna vez has escuchado, pero es un Sí, no, programa de jazz, es pensé el programa, pensé que era el Austin, pero es distinto. Creo que es otro, ¿no? ¿cuál? Perdón. Porque yo pensaba que ese era el programa que estaba en Austin, el que me estás No, comentando. en Austin creo que es UT, que es Sí, Universidad de sí, Texas. exacto. Ah, Que es UT, la del Búfalo, ¿no? UTA Longhorns, sí. Sí, de verdad Sí. que confundo, pero son tantas que Son uno muchas confunde. universidades, sí. La ventaja que tenemos aquí en UNT es que primero tenemos muy buenos profesores. No sé si has escuchado hablar de Tony Baker. Sí, sí, ah, cómo no. eh, También cuando yo vine, mi profesora era Jen Cagerise, una docente muy Sí, famosa. bueno, Y Vern, tuve la oportunidad de estudiar con los dos. Ah, buenísimo. sí, entonces, y además que es un programa muy grande, es el programa de jazz más grande del mundo en realidad, y una de las escuelas más grandes en general. Entonces tenemos todos los grupos que usted se imagine. Cuando vine aquí tuve la oportunidad de hacer muchas cosas que tal vez uno no tiene el acceso por la cantidad de números. Tocar en... La universidad tiene 9 big bands, tiene 9 jazz bands. Eh, Imagínate. sí, Pero eh, igual, bueno, me imagino pero para cubrir o sea, con la cantidad de estudiantes que debe tener, igual me imagino que hay gente que no sé si es el caso como en Indiana, que hay gente que tiene que audicionar porque son tantos son pocas agrupaciones para tanto estudiante, a eso me refiero. No sé si sí, será el sí, mismo caso. sí, hay audiciones para todo, inclusive para las 9 bandas de jazz, se audicionan y se ponen de arriba a abajo. Para las orquestas lo mismo, hay 2 orquestas, hay creo que 2 o 3 bandas sinfónicas. Um, pero como yo también vine aquí a estudiar el doctorado, mi idea más que todo era hacer cosas que tal vez no había hecho tanto en otras. Ya yo he tenido la oportunidad de tocar en varias orquestas profesionales. También Ya. cuando estuve en Baton Rouge era el trombonista bajo de la Acadiana Symphony después de audicionar y tuve el puesto por 2 años. Entonces, cuando vine acá, mi idea no era tanto eso, sino era explorar cosas que no había hecho. Entonces, toqué en los jazz bands, en los big bands, toqué música barroca, porque hay una orquesta barroca y música Ay, barroca qué bien. de cámara. Aprendí a tocar el sacabuche. Eh, Tuve la oportunidad de tocar con gente del concierto palatino, que ellos tocan cornetti y sacabuches. Um, y también lo que más importante y lo que también a mí me gusta hablar bastante es que estudié en mi campo, siempre que llevar un campo acompañando a los doctorados, entonces mi campo fue en música y medicina. Eh, Ah, mira. sí, me dediqué a estudiar bastante cómo trabajar saludablemente a los músicos. Música y medicina no es como mucha gente entiende, digamos, musicoterapia es usar la música para ayudar a gente. Música y medicina Claro. es cómo aplicar conceptos de medicina para ayudar a los músicos, porque Ay, qué bueno. como bien sabemos, tenemos muchos problemas físicos, Sí. neurológicos y hasta mentales. Es que sí, creo que hoy en día es necesario tener un profesional formado en la materia y que sea músico, porque Exactamente, creo que entiende mucho mejor todo este tema o sea, creo que la prevención sería súper con una gran cantidad de personas, de músicos formados en esta materia también. sí, y este tipo de carrera es relativamente nueva. Y cada vez hay más investigaciones, pero ya hay bastantes. De hecho, lo que yo hice fue investigar bastante de lo que hay en información en cuanto a lesiones musculares, también lesiones que más que todo neurológicas como distonía focal. um, y, pero como carrera sí está creciendo. Hay varias asociaciones aquí en Estados Unidos que trabajan doctores y músicos de lado, pero ya aquí en UNT si no me equivoco, hace 1 o 2 años se abrió por primera vez una carrera en música y medicina. Entonces, si alguien viene a estudiar ahora, puede graduarse con un título en música y medicina.
que cuando yo vine Uy, no, ese no, título no existía, pero eh, ahora ya está. Por eso yo lo hice como un minor. Además, lo que yo quería era igual tocar, más que solo pasar claro. todo el día No, investigando. bueno, y, una conversaciones que yo tuve así, diga, lo que llamamos nosotros tras cámara con Roy hace unos días, es que el interés de él de aportar un poco más a la escuela latinoamericana, ya que parte de su vida, una buena parte de su vida la ha hecho en Estados Unidos y dedicada en Estados Unidos. Entonces, bueno, quizás Roy se me ocurre ponerte en contacto. Sabes que acá hay gente que está muy interesada en la materia de esto de la salud con el instrumento. Claro. Justo, no sé si conoces a Obed Rodríguez, el trombonista bajo que está ahorita en la Sinfónica Nacional de Chile. Él es venezolano, pero está en la Nacional de Chile en este momento y está como que con estas actividades que iniciamos con la escuela y otras actividades a la par que están haciendo otras plataformas. Él está haciendo reuniones semanales con personas que han tenido alguna lesión. Claro, estamos hablando específicamente del trombón, el eufonio, tuba, porque son los invitados con los que él cuenta, pero estaría genial, de verdad que estaría súper contar con un doctor, una persona que se dedicó a esta rama, estaría genial que si tú gustas yo te pongo en contacto Claro. con estas personas que hacen esas reuniones virtuales en este momento, obviamente son virtuales porque Sí, claro. casos de distintos países y está súper interesante todo eso. Creo que lo hacen los jueves, lo están haciendo todos los jueves, me parece. Así que bueno, yo te voy a pasar el contacto de Obed y de las Claro, otras me personas encantaría. que están con él, porque está súper y digamos que bueno, que tu aporte sería para la escuela latinoamericana, sería súper genial. Sí, es algo Porque, que es, porque, porque es importante, digamos, o sea, la experiencia de las personas cuenta, pero ya una persona que se dedicó a estudiar la parte musical hacia la medicina, uy, estaría como que más avalado esa conversación. No sé si me explico. sí, claro, y yo, perdón, y una de las razones que también me interesé en estudiar esto y buscar más información y seguir investigando es que muchas veces sucede esto, que muchos músicos han tenido problemas, muchos no hablan del problema por el tabú que conlleva, por Así es. las preocupaciones financieras o de carrera que pueden acarrear, compartir que uno está sufriendo problemas y luego y empieza a haber mucha conversación que en algunos casos ayuda, mucha gente empieza a tratar de hacer algunas cosas y tal vez ayuda, pero no siempre se ha tenido como una base científica para ayudar a las personas en estos problemas. Y sabiendo que, Ya, por ejemplo, eh, los problemas médicos o neurológicos que lleva a tener distonía se conocen. Es difícil, no hay una medicina que te tomes y se cure, porque es un problema de actividad motora, es un problema aprendido. También hay tipos de lesiones que doctores saben cómo trabajar, pero no siempre eso como que se transmite en el mundo musical y los músicos empezamos a tratar de solventar los problemas con ideas que se han pasado de generación a generación, que tal vez no siempre son las mejores. Y si hablamos de ideas que se pasan de generación a generación, es como decir teléfono chocho. Eso es lo que yo a veces pienso en esa metáfora, que se pasa una información que yo escuché y la paso a la paso a la otra, y entonces alguien, en el caso de tener un problema, entonces yo le digo, pero yo escuché tal persona me dijo que Arnold Jacobs usaba esta estrategia para ayudar a las personas. Y ok, ya. eso no quiere decir que Arnold Jacobs hubiera usado eso exactamente con esta persona. Obvio. Y lo mismo tal vez no lo hubiera usado con una persona saludable tampoco, uno nunca sabe. Ah, y yo también tuve la oportunidad de estudiar con muchos estudiantes directos de Arnold Jacobs y ellos también son muy precavidos en decir esto. No, si, él era muy bueno en trabajar cosas específicas, pero lo que vuelvo Ya. es que de esa misma manera a veces hay mucha información que funciona para algunas personas, pero no siempre para todos. Y lo que produce es esta sensación de que alguien tiene un problema y he probado 4 o 5 cosas.
y nada me sirve, y llega un punto de que ya, o sea, nada me ha funcionado y creo que no tiene solución, cuando muchas veces estos problemas sí tienen solución, solo que se han probado muchas cosas en desorden o a la vez, se ha escuchado información de 20 personas diferentes, y es una saturación de información que no siempre tiene ese proceso científico, que existe Claro. y cada vez hay más, afortunadamente. Hay asociaciones aquí en Estados Unidos de medicina con performance y poco a poco va creciendo. No es que sea accesible a todo el mundo, desafortunadamente, pero por eso me gustaría uh, No, meterme está un muy poquito bueno. más en el mundo latinoamericano, ya que desafortunadamente, como he vivido aquí tantos años y he desarrollado mi carrera aquí y he buscado Y no, y oportunidades acá. que acá en esta zona hace falta más información y algo principal, más apoyo y más instituciones que hablen del tema, que Ujú. no lo hay. ¿Ves? Empezando por muchas instituciones acá en Latinoamérica, o sea, no voy a nombrar ninguna obviamente acá al aire, pero hay instituciones que han sacado a sus músicos porque no comprenden esta situación y dejan al músico, han dejado a músicos sin trabajo por esta situación que ni siquiera, o sea, lo sacas y no le buscas a una institución que lo pueda ayudar o de qué manera ayudarlo, como hay otras que sí, obvio, ¿no? Sí, Pero es por, yo pienso que, bueno, no sé, que viene es por el desconocimiento. Y cuando yo y digo, cuando hablábamos, perdón, Roy, cuando, o sea, nosotros a veces hay varios profes que nos reunimos y nos charlamos por WhatsApp tenemos un grupo de varios y charlamos varias cosas, entre esas hubo un maestro, también tampoco voy a decir el nombre, pero en una entrevista dijo que bueno, que la diferencia de los europeos es lo preparado que están acá y la conciencia que hay y todo esto, que es lo que no tenemos nosotros. Bueno, en el momento que lo dijo, a nosotros nos hizo como que, como si nos clavaran una daga acá, pero, pero no es mentira, ¿ves? Porque lamentablemente nosotros tenemos, o sea, el trombón en Latinoamérica ha mejorado mucho, mucho, mucho. Las escuelas de trombón en Latinoamérica hay grandes maestros que no tienen nada que envidiarle a un europeo o a un americano. El tema está cómo lo concebimos y cómo lo desarrollamos. ¿Ves? Que no hay ese orden, esa planificación. O sea, acá, o sea, que una persona se siente a hablarte de un tema como tan importante como el que estamos hablando, no lo hay. Y por eso está el tabú. O sea, tú no te imaginas, mira, nosotros hicimos una entrevista con Gilberto Pacheco que sufrió de una lesión, que sufrió de distonía. Tú no te imaginas los mensajes que llegaron por privado luego de la entrevista. Gente que no ha sido capaz de hablar sobre eso ni de asumir, porque claro. creo que no hay esa ayuda, ¿me entiendes? No ha habido esa ayuda de manera formal para el músico. Y desafortunadamente eso es una realidad que no solo se experimenta en Latinoamérica. Supongo que un poco más en Latinoamérica, ya que aún no se ha investigado tanto, pero aquí en Estados Unidos es igual. Yo he trabajado con muchos de clientes, muchos de los clientes que yo he tenido aquí en Estados Unidos están sufriendo los mismos problemas, están a punto de perder su trabajo o a punto de que no pueden estar más en una universidad. Yo he trabajado con varios clientes, pero por ejemplo, mi profesora, ella ha trabajado con cientos y en todas las ramas. Yo recuerdo conocer, estar de aprendiz con mi profesora y ver gente de Dallas Symphony, no solo uno o dos, varias personas de diferentes instrumentos de Dallas Symphony, gente tocando en bandas de Fuerzas Armadas muy importantes, también viniendo a pedir Bueno, ayuda. mi maestro, uno de mis maestros fue uno que fue a trabajar un tiempo con tu maestra. Y sufrió lo mismo, pero claro, y tuvo ese apoyo y supo encaminar la Sí, recuperación. exactamente, pero no siempre tienen ese apoyo y muchas veces, inclusive y a lo que me refiero por ejemplo, de aquí, es que todas estas personas venían aquí a trabajar con mi profesora pero acallado. En la orquesta nadie sabía, los amigos nadie sabía, inclusive yo tenía acceso porque era la asistente, digamos, pero no nadie más y cosas así. Era muy, mantenerlo por el mismo tabú y el problema que tiene de lo que pueden decir el resto de la sección, de lo que puede decir el resto de la orquesta, Así es. que no lo llamen para más, para tocar y cosas así. Es peligroso cuando uno depende
de tocar para sobrevivir, especialmente como lo estamos notando ahorita, que también de repente ninguno de nosotros tiene donde poder tocar. Así es. Es peligroso y entonces mucha gente tiene ese miedo. Afortunadamente, hay algunas instituciones que sí apoyan más. Por ejemplo, aquí las Fuerzas Armadas, gente que toca en las Fuerzas Armadas, a veces los apoyan un poco más. Yo sé también, he trabajado con gente en Colombia que si tienen un contrato con el gobierno o lo que fuera, a veces están, aunque los quieren empujar, están obligados por un tiempo a ayudarlos y apoyarlos. Las historias que me han contado no son fáciles tampoco, pero Mm. por lo menos los contratos que tienen les han proporcionado algún tipo de ayuda, pero igual no es que el resto de la banda o el grupo se sienta como que los están apoyando al 100% tampoco. Entonces yo entiendo, eso es muy difícil, es muy, muy difícil. Sí, igual, bueno, como te digo, yo creo que parte de la motivación que llevó a este grupo que te comenté, que está uniendo el maestro B. Rodríguez, es por esto mismo, ¿ves? Porque la idea es, al igual que con estas entrevistas, fíjate, aquí no estamos hablando nada técnico del trombón todavía, y en la Sí, mayoría claro. de las entrevistas no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros queremos llevar con estas entrevistas? No es una masterclass, sino es que la gente que se conecta, que ve la grabación luego, que hay personas que no la pueden ver en vivo, es que conozcan la experiencia, las distintas experiencias que hay de maestros latinoamericanos, como es en tu caso, que estás en Estados Unidos, pero fíjate, este tema no lo habíamos comentado. Habíamos hablado de la distonía, de todo esto, pero particularmente y no sé, puedo quedar como que, bueno, mira, no investigo, no sé, y ahí asumo mi culpa, pero yo no conocí esa carrera. O sea, ese doctorado dirigido hacia la medicina no lo conocía. Y acá estoy súper impresionado y tengo como que, o sea, tengo como que muchas ganas de hacerte muchas preguntas que Claro. te las haré luego por privado porque son muchas cosas como que, bueno, o sea, cómo puedes, cómo es ese programa de estudio que de un músico va dirigido a hablar sobre la medicina. O sea, me encantaría saber un poco más sobre eso, a mí, particularmente a mí. Este, bueno, por acá dice, cuando se trabaja la mejoría de la distonía, se involucra el factor psicológico. Sí, bastante. Y eso es algo que tal vez como, esa tal vez es la parte más difícil que me toca a mí, que como tratando de ayudar a alguien que está recuperándose del problema de distonía es probablemente peor, pero cualquier problema muscular o físico que involucre algún problema de tocar, el factor psicológico es tal vez lo más grande. Porque como lo estamos diciendo, llega un punto donde su manera de sobrevivir está siendo afectada. Um, Claro, y en distonía es aún, con distonía es aún peor porque no es que se vea una lesión física específica, que digas, me corté el labio y no puedo tocar, eh, me golpearon, algo pasó, claro. me quebré, no está eso. Entonces uno empieza a dudar su propia experiencia, sus propias capacidades, empieza las personas que llegan a un punto donde les cuesta tocar o no pueden tocar, llegan a dudar de sí mismas como personas. No saben, que pierden el concepto de quiénes son como personas. Digamos, yo empecé a tocar a los 11 años. Hay gente que ha tocado desde antes y les sucede esto cuando tienen 40, 50 años. ¿No? Y cuando está, Tiene, como hay varios que le ha pasado en la cúspide de su carrera y al otro día no podía tocar. O sea, pasó 2 días, exactamente. no sé, y no podías tocar. Eso me imagino psicológicamente cómo te debe afectar. Y sí, es como de repente sentir esa duda inclusive de quién es uno como persona. Y una de las cosas que yo aprendí a trabajar en eso es darnos cuenta de que somos más que solo tocar, primero. Y eso viene una raíz de como músicos, cómo nos han enseñado, si nos han enseñado a vivir como músicos de una manera saludable o no. Y una manera que yo le trato de inculcar a todos mis estudiantes, independientemente, inclusive los de la universidad, mis estudiantes universitarios que no tienen problemas, es que tengan una vida más balanceada, que lean, que estudien otras cosas, que aprendan, que sean las personas más completas que puedan. De tal manera que
que sí, la música y el trombón sea muy importante, pero que no sea lo que los identifique como personas. Que eso es muy problemático, especialmente si uno llega a tener un problema, que de repente uno no sabe quién es más, uno no sabe qué es lo que... Sí, es muy duro, pero Sí, así es. Ahí, bueno, creo que la persona que comentó anteriormente dice, mucha gente se deprime. Conozco personas que le ha pasado aquí en República Dominicana, como explica Alejandro, se discrimina, incluso se ignora el hecho de que esto le puede pasar a alguien. Muy sí, cierto. sí, y eso pasa desafortunadamente no solo ahí, pasa acá en Estados Unidos, pasa en muchos lugares. Aquí se ha empezado, como digo, se ha empezado a mover un poco más, pero igual no es 100%. Y luego, me imagino que en Latinoamérica es aún mucho peor, pero sí hay mucho estigma y también, por supuesto, que hay depresión envuelta, que hay empiezan a haber problemas familiares. Yo he conocido gente que viene a trabajar con nosotros y están a punto de divorciarse también, porque Mm, así es. los problemas emocionales empiezan a cubrir otros Sí, aspectos de la vida. así es. Empieza a afectarte ya en tu vida diaria y en tu vida familiar. Claro, Súper porque claro, porque bueno, imagínate, imagínate un gran solista que le pasa esto 2 días, o sea, deja de tocar 2 días y después se siente con esto, y con eso es que mantiene su casa, su hogar y cierto estilo de vida, entonces bueno, o sea, para cualquiera, o sea, ujú. para No, cualquiera, entonces, de hecho, por eso, vuelvo y repito, o sea, de verdad que me encanta mucho, o sea, parte de o sea, mucha gente se emociona, yo no sé si viste, o sea, ayer fue un día triunfal para nosotros, que fue claro. la entrevista con el maestro Alessi, pero más que eso, el domingo pasado fue Limber, este domingo será Soltan, el domingo que viene otro gran trombonista, que no se me va a salir el nombre todavía, pero, o sea, el motivo de estas actividades que estamos haciendo no se dieron, fue para presentar, o sea, estrellas, ¿no? Lo que queremos es presentar cuál es la experiencia, cuál ha sido la experiencia de todas estas grandes estrellas que han pasado por aquí. Porque fíjate, algo que también tiene que ver, creo yo, con la parte psicológica, es que, por ejemplo, había un maestro que nos contaba que pasó hasta una semana sin comer, puro tomando agua y por cuestiones que pasó para poder subsistir en los países donde se fue a estudiar. Otro que en su niñez el papá le pegaba hasta que se le salía sangre por errar una nota. Entonces, cosas como esa hemos escuchado acá, Roy. ¿Me Yo creo entiendes? que Entonces, ese último creo que lo conozco, porque esa historia me parece muy conocida. Me parece eh, una historia que me la han contado. Entonces, bueno, pero que lo venga y lo diga acá, delante de todos nosotros, y aunque no creas, de esa historia, de esa entrevista, luego salieron mensajes de gente que se comunicó con nosotros de manera de cómo buscar ayuda, de que le estaba pasando algo similar, de que, ¿me entiende? Eso yo creo que ha sido el mayor impacto, más que los 6.472 conectados de ayer, que eso Wow. fue el número de ayer, entre Instagram y Facebook. Más que eso, yo creo que si de ese 6.472 que fueron ayer, uno solo nos escribe y nosotros podemos referirlo a dónde puede ir a resolver un problema, a dónde puede conseguir ayuda psicológica, a dónde puede ir a conseguir una ayuda, este, simplemente para motivarlo en el estudio del trombón, yo creo que ya con eso ganamos y valió la pena la actividad, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, por eso yo trato, mira, o sea, nosotros estamos con la agenda full, súper lleno todo, pero no por el hecho de que sean estrellas, sino porque cada uno tiene su historia y cada uno tiene su experiencia, cada uno vivió cómo llegar hasta la cima, hasta el día donde está hoy, ¿ves? Entonces, por ejemplo, cuando Andrés me comentó de ti, yo de una vez le dije que sí, dile que me escriba, le dije yo. Y aquí estás, porque la idea es esa, es tratar de llevar esa experiencia, aunque Roy no viva desde hace mucho tiempo en América Latina, si puede nos puede dar una mano, una ayuda, una sugerencia o un consejo para personas que estoy seguro, Roy, que en lo que cortemos esta entrevista,
o mañana van a estar llegando mensajes de algunas preguntas que te voy a hacer llegar. Eso estoy Claro. seguro, porque así ha pasado con todo. Entonces, bueno, primero vuelvo y repito, agradezco que estés acá, que hayas tomado tu tiempo y te hayas comunicado con nosotros para poder hacer esta entrevista. No es que estamos terminando, vamos a seguir, pero de verdad estoy muy Ah, complacido con esta conversación de hoy. Eh, gracias. Roy, o sea, ¿qué te motivó a ti? O sea, había, me imagino que en la escuela, en la universidad, había algunas otras opciones para estudiar este doctorado que tenga que ver con la música. Pero ¿qué te llevó justamente a elegir este tema de la medicina? Bueno, en realidad es algo también personal. Yo cuando terminé mi maestría, un año después de terminar la maestría, eh, empecé a sentir que no estaba tocando tan bien como siempre, de mis propios problemas. Y me contacté con Jen y ella me empezó a ayudar y me dijo que podía venir a estudiar con ella. Entonces pude venir a hacer el doctorado y, y, y gracias a ese tiempo que pude pasar con ella, también empecé a ser el aprendiz de ella. Entonces fue como no solo, bueno, ella me ayudó a mí desde el principio, O desde que sea, llegué, desde antes. algo personal te ayudó a tomar esta decisión también, una Sí, claro, vivencia personal. porque también era algo que me tenía muy confundido. Yo me sentía también muy confundido, de lo que era tal vez el momento de mi vida donde yo creí que acababa de terminar mi maestría, tenía muchas ideas, muchos planes, pero podía tocar, pero no podía tocar como yo estaba acostumbrado a tocar. Me costaba muchísimo más de lo que me costaba, ah, de lo que era natural tocar. Entonces, Claro. afortunadamente mi profesora de maestría es amiga de Jen y me contactaron y pude estudiar con ella. Y cuando ya estuve aquí, empecé a trabajar con ella y no sé, yo creo que mi interés personal, porque ella también me ha dicho que mucha gente, bueno, ella ha trabajado con mucha gente, pero de que se vuelvan aprendices y que quieran aprender lo que ella sabe, muy pocos o casi ninguno. No sé, yo sí tenía muchas ganas de saber. A mí eso siempre tal vez es mi curiosidad de toda la vida, que me gusta saber el porqué de las cosas. Entonces, una vez que estaba en esa situación y empezaron a funcionar las cosas y me empezó a ir bien otra vez. Entonces, quería saber qué es lo que estaba, qué fue y qué es y cómo podría ayudar a otras personas en caso de que necesitaran esa ayuda. Al principio era más como que quería saber, yo quería saber y quería investigar y, y entonces la oportunidad estaba. El primer año que vine aquí, uno no tiene que escoger el campo relativo inmediatamente, lo puede hacer, pero no tiene que hacerlo. El primer semestre Claro. no lo había escogido aún. Uh, Uno puede estudiar música barroca, musicología, pues teoría, puede estudiar jazz, puede estudiar dirección. Hay muchas cosas que puede llevar como campo relacionado. Uh, Claro. pero cuando me puse a investigar y a entenderlo más, me pareció más interesante y las posibilidades que ese curso daba. eh, Pude llevar clases de neurología, de neurociencias, ciencias de neurología, en el departamento de biología con los estudiantes de premedicina. Llevé Eso lo biomecánica materias, tuviste que ver materias que sean de la escuela de medicina como tal. sí, sí, y biomecánica de la escuela de kinesiología también, para aprender las, cómo la biomecánica funciona, cómo Claro. realmente el cuerpo produce ciertos movimientos. Igual lo bueno de este curso y de este carrera relativa es que eh, el curso de estudio lo crea usted mismo con el profesor de la carrera, dependiendo de su énfasis en lo que quiere investigar, ya que la materia es muy amplia. Yo tenía amigos que estudiaban, pianistas que estudiaban más problemas de dedos o inclusive de manos pequeñas que no pueden tocar en un piano Ah, normal. Hubo claro. una persona que desarrolló un piano más pequeño. Entonces, bueno, un teclado más pequeño que se puede poner encima del teclado normal. Um, entonces, cosas así. Entonces, hay otra gente que estudia problemas
de sonoridades en los oídos, gente que empieza a perder La la audición. audición. Entonces, como hay muchas cosas que se pueden estudiar, entonces el curso lo desarrolla usted mismo. Entonces, por eso fue que yo llevé clases de neurociencia con los estudiantes de premedicina, porque mi idea era más estudiar problemas de distonía y problemas motores. Ya, sí, más mental que físico, digamos. Sí, entonces, bueno, una mezcla en realidad, porque la neurociencia es como la parte física de lo mental, Exacto. ¿no? Sí, sí. Entonces es muy delicado y además hay muchas preguntas todavía y ahora cada vez que reviso las investigaciones nuevas que salen hay un poco más avance cada año, pero todavía hay mucho que descubrir de estos problemas. Pero bueno, sí, eso fue lo que realmente me llevó a enfocarme en eso, ese deseo de saber, ese deseo de saber qué me había pasado a mí y cómo y primero también, no sé, tal vez era como, yo sabía, yo confío en mi profesora mucho, pero también yo decía, en algún momento no va a estar conmigo, entonces yo quiero saber, quiero tener el conocimiento suficiente de que yo sé que lo que voy a hacer de ahora en adelante va a ser siempre bueno y positivo y saludable. Y eso me Claro. llevó también a eventualmente a trabajar con personas y también ese deseo de ayudar a otros, ayudar a otras personas. Después de sentir, afortunadamente, yo no pasé esa crisis tan grande como muchas personas que llegué a conocer, pero, pero, pero sí, entonces igual sentirme, lo que yo sentí fue suficientemente feo como para querer pensar en que las otras personas buscar maneras para prevenir o ayudar a otras personas que se enfrentan en momentos más duros y más difíciles también. Así es, así es. Y hoy, Roy, hoy por hoy, ¿cómo podrías describir a Roy cuál es la parte laboral que desarrolla Roy hoy en día? Bueno, entonces, principal, soy profesor de una universidad aquí en Estados Unidos, se llama Southeastern Oklahoma State University. Es una universidad mediana. Eh, Tenemos un programa de bachillerato y maestría. Ujú. Tengo un estudio creo que vamos a ser doce estudiantes. Eh, y Que eso es como, estamos hablando de una cátedra de trombón. sí, sí, la cátedra de trombón, eso es el profesor de su universidad. Ya, Ahí he ¿y en dado cuánto clases. esa cátedra de trombón se divide en cuánto tiempo el estudio de bachillerato y luego el de maestría? ¿Cuánto tiempo lleva normalmente? ¿Cuánto es la duración de Sí, cada parte, pues, tanto de pregrado como ya el maestría? sí, aquí en Estados Unidos la mayoría de las universidades, el pregrado son 4 años. Algunas duran Que un es poquito lo que llamas más. tu bachiller. Bachiller, sí, o pregrado, bachiller, sí. Ah, ok. Eh, Porque aquí se dice bachelors, que es bachiller. Sí, sí, sí. Me parece que en Entonces, Venezuela el bachiller es secundaria. secundaria en Costa De Rica la, también. Entonces, sí, entonces es 4 años normalmente, dependiendo de la universidad, dependiendo de la carrera. Yo sé que UNT, por lo menos aquí, casi nadie se gradúa en 4 años. En la escuela donde yo doy clases en Southeastern, mucha gente se gradúa en 4, dependiendo. Hay también mucha gente que estudia educación musical y esa es una carrera Ujú, que requiere tal vez un poco más de tiempo. Hay muchas materias. Esas carreras tienen sí, muchas materias. Entonces yo tengo muchos estudiantes que se gradúan en 5 años, porque tienen que llevar no solo todas las clases, pero muchas clases de educación y además tocar y muchas clases de recitales y también tienen que hacer claro. tienen que Sí, hacer pero práctica el docente. programa de estudio está dividido en qué, en año, en semestre o cómo es ahí en tu Ah, universidad. Semestres y años. Entonces, usualmente son 4 años y Ok. 2 semestres por año. Ah, bien. Y entonces, como le digo, a veces, dependiendo de cómo se Sí, lleve la o carrera, duran 5 años. puede ser más. Y luego las maestrías son de 2 años, casi todas. Tal vez hay algunas universidades ofrecen de un año, pero en mi escuela es 2 años. Ya, bueno, está genial.
Y aparte de la escuela, de enseñar allí en esta universidad, ¿tienes alguna otra actividad? Sí, claro, bueno, toco todo lo que es, pues, todo lo posible. Bueno, ahorita no puedes tocar mucho, pero toco, también toco en una orquesta que se llama Allen Symphony. Soy sustituto ahí. Ah, toco también, he tocado con grupos de música barroca. Empecé un grupo de música barroca también hace unos años. Con el Ah, tacabuche. Sakaguchi, sí. Eh, y también dirijo, también, esto es otra cosa que hago completamente. A mí me gusta mucho la Ujú. música de todo tipo. También yo siempre he sido muy amante de la música vocal. Entonces, ahora también soy director de un coro en una iglesia católica aquí en Dallas, Mm, que desafortunadamente, obviamente no nos hemos estado viendo por sí, más de un mes claro. ya, pero sí, también dirijo ese coro, que es interesante, es muy diferente a tocar trombón, pero son las mismas ideas musicales de coros de trombones, de Claro, trabajar en ensamble, de trabajar mezcla. Y me entretiene porque me gusta. Yo aplico mucho cuando doy clases cantar lo más posible. Entonces, claro. me ayuda a No, aparte mantenerme, que creo que el dirigir un coro también te brinda mayor estrategia para trabajar con los chicos de trombón, me imagino. claro, 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 es genial. Sí, a mí me gusta mucho, me, 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 me gusta bastante. O sea, ya que diriges, o sea, tú podrías, o sea, tú compartes eso que dicen que para tocar el trombón eh, tienes que a la par cantar. O sea, cantar digo acá, ¿no? Sí, sí, para mí esa es como la base de mi filosofía, supongo que es. Yo lo veo lo explico de varias maneras, pero a fin de cuentas se refiere a tener un concepto claro y Ajá, cómo producir ese concepto. Entonces es crear el concepto claro y, y en el instrumento de nosotros el concepto se transfiere con el aire. Entonces es lo básico que Arnold Jacobs dijo, song and wind, canción y viento. Entonces ok. ¿cuál es la canción? La canción se puede desdoblar en muchas cosas, que es el concepto musical que queremos tener, el estilo, y todo eso se desarrolla más fácil cantando, cantando una frase. Uno puede cantar una frase 10 veces con menos esfuerzo físico y cansancio mental y todo que tratando de tocarla y luchando contra la afinación, bueno, un montón de cosas que se puede trabajar solo cantando. Además, trabajar afinación cantando eh, hace magia a la hora de tocar trombón. Cantar y cantar afinado y cantar más o menos, no estoy diciendo que seamos cantantes profesionales, pero que tener un sentido del estilo, un sentido de lo que queremos hacer, un sentido de la articulación, un sentido de las frases, de la musicalidad que queremos ponerle y cantar afinado, eso uh, es que en mi caso y con mis estudiantes, yo siempre, para mí es casi que magia, trabajamos algo que alguien tiene una dificultad con algo, lo cantamos un par de veces, nos aseguramos que está afinado, ponemos un drone y nos aseguramos que están cantando afinado con el bajo Ujú. y hacemos un poquito de aire y casi que inmediatamente suena y suena perfecto, suena afinado y si había una nota que se quebraba o algo, usualmente se va. Es muy importante crear el concepto, también lo digo como un ejemplo, es como que si yo le diera a usted un dardo y le digo, Sí, sí, tire un centro, pero no te doy una diana, nada más ahí. exacto. ¿A dónde va a tirar usted ese centro? ¿A dónde va a tirar el 20? Uno necesita ver esa diana para saber dónde se va. Y que la primera no va a salir, la segunda tampoco, pero poco a poco se va afinando la actividad motora y el concepto se va acercando. Um, pero lo mismo, si no Sí, tenemos un concepto claro o que va creciendo, que va mejorando, que se va, ¿a qué vamos a sonar? No sabemos qué sonar. así es. No, buenísimo. De verdad que está muy, muy interesante la conversación. Ay, ya va, que me están llamando acá, ya va, que capaz que ya se va a pausar un poquito, pero tengo una llamada ¿Algún acá. consejo o enseñar de Mr. Ya, Air? Sí, sí. sí, perdón, es que me entró una llamada, perdón, disculpen, mil disculpas, mil disculpas. No estoy bien, Dice, tranquila.
Creo Dice por que acá, Alejandro está preguntando. sí, dice Roy, Alejandro ¿algún es consejo de enseñanza de Mr. Earp que tengas todos los días de tu vida presente? Ah, eh, sí, muchos. Tengo muchas, muchas cosas graciosas, pero la mayoría, Mr. Earp fue mi profesor de bachillerato, de pregrado en Nueva Orleans, que fue profesor de Carla también, y que estudió muchos años con Arnold Jacobs, que también es él escribió el libro de Arnold Jacobs, el que son varios artículos, él escribió uno de los artículos. Ah, una de las cosas que él siempre trabajaba con nosotros era, bueno, era aire, pues, mover el aire constantemente y cantar. Él era uno de los pocos trombonistas que yo he conocido que le gusta tanto la ópera como a mí. Qué Entonces, bien. crear ese concepto de música de otros instrumentos. Con él yo escuchaba ópera, escuchábamos música de cello, escuchábamos flautas, escuchábamos mucha música de otros instrumentos y teníamos un contacto muy activo con otros músicos, digamos, pasar tiempo con otros músicos, um, no solo con trombonistas. Claro, Él tocó muchos años en la orquesta de Louisiana Philharmonic y era muy buen amigo de todos los músicos y pasaba tiempo con todos los músicos. Es algo que yo siempre he querido hacer también, tocar con otros instrumentos, tocar con violines, tocar con chelos, con cantantes, claro. que es también una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de tocar música barroca, esa facilidad que tiene el sacabuche y la música en sí de tener esa flexibilidad de casi improvisar, de tener ese diálogo con otros instrumentos, con violines, con fagotes, con flautas, con cantantes. Eh, pero sí, de Mr. Herb, aparte de que lo más importante es el sonido, eh, luego apreciar la musicalidad y música de otros instrumentos, de todos. Sí, sí, yo siempre, igual yo siempre le he dicho por lo menos a mis alumnos que es importante eso, conocer también, charlar un poco con la gente de los otros instrumentos, no todo el tiempo del trombón, porque puede, también hay cosas que se pueden aprender de cómo se ejecutan otros instrumentos. A mi punto de vista, por ejemplo, yo particularmente cuando trabajé en mi carrera en la universidad, cuando me tocó trabajar las sonatas de Marcello, no las hice con un maestro de trombón, las hice con un chelista. Wow, qué bueno. ¿Ves? Y fue otra concepción, fue otro punto de vista distinto que ayudó a mejorar y a no hacer la misma versión que hace de repente el trombonista X, ¿entiendes? Entonces, digamos que eso es parte también de tratar de innovar un poco también. Y creo que estamos en una época donde la palabra reinventarse o innovar es bastante interesante. Así bueno, como lo que hablamos ya de tu carrera, eso es algo que que está floreciendo hoy en día. Dice por acá antes que se me olvide, con respecto a lesiones, ¿qué opinas sobre los dispositivos como el pitch de Warburton, que se El, usan para ejercicios y cómo puede afectar la embocadura? No sé el si las PEAT, logras ver allí. Ajá. así el PEAT. Bueno, en este caso voy a ser un poco controversial. Yo considero que todos esos aparatos realmente lo que producen más bien son lesiones y producen problemas. Ah, en mi experiencia, la gente que nosotros hemos recibido y gente que viene a trabajar conmigo, muchos han utilizado o utilizan sistemas similares o utilizan este tipo de cosas. Um, para mí el problema con este en específico es que produce extrema tensión innecesaria. Si quieres podemos empezar a hablar de cosas uh, físicas, físicas me refiero a físico-acústicas, de cómo funcionan los Claro, instrumentos de bronces y, y realmente la necesidad, inclusive en trompeta, de tener esa, no es tan necesaria, es extrema, es extrema. Los labios van a vibrar eh, con el aire. Puedo darte muchos ejemplos, pero en corto es eso. No se necesita tanto esfuerzo como, como a veces queremos. Y todo ese gasto extra de energía claro. tiene Roy, que irse a algún lugar.